A ver, van a escuchar a lo largo de los próximos minutos cosas que tampoco, como vos decís, vas a poder creer. Algunas que incluso van en contra de todo lo que escuchaste hasta ahora. Pero lo que es todavía más significativo, plantea una controversia y en todo caso una contradicción con muchas de las versiones oficiales que están saliendo a la luz en estos momentos, para lo cual es necesario poner en contexto. Ya la historia la conoce, no voy a explicar, pero sí explicar qué representaba Cerimedo hoy en Bolivia y qué representaba en Argentina, porque todavía seguía teniendo una representación importante en la Argentina. De hecho, a Cerimedo lo agarran en Viru viniéndose para acá. Según dichos de la mujer atacada, que por todo lo que podemos inferir era su pareja actual, pareja con la que evidentemente compartía su vida en Bolivia, porque él acá no desarmó su vida en Argentina. Él sigue teniendo su familia, sigue teniendo su casa aquí en Argentina y por supuesto entre su familia estaba su esposa, la madre de sus 2 hijos. Efectivamente, la historia tiene muchísimas aristas, pero déjenme desmenuzar algunas de ellas. Cerimedo fue un tipo muy importante para la estructura comunicacional de los inicios del mileísmo, dentro de la estructura de poder que lo llevó al gobierno. Junto con Santiago Caputo, en su momento, compartieron la responsabilidad de un armado comunicacional cuando aún no eran gobierno, que le permitió a Javier Milei enancarse en el discurso que claramente lo llevó a ser presidente. Luego, por supuesto, en base a una técnica comunicacional muy estudiada, no es nada novedoso, pero que ya se había implementado en los Estados Unidos. Él mismo, como asesor de Donald Trump, lo hizo. En Brasil, él mismo, como asesor de Jair Bolsonaro, lo hizo. Construyen realidades paralelas, en función de lo cual establecen universos, criterios y manejos de opinión pública que van de la mano de esa construcción paralela. Esto, que llámalo como quieras, fake news, manipulación de la opinión pública, el tipo a eso se dedicaba, se dedica. Cuando asume Milei, se encuentra Cerimedo y Santiago Caputo con un obstáculo, claramente. Ese obstáculo era que el poder no estaba todo en manos de ellos, había que repartirlo. Y dentro de esa repartija había alguien que tenía mucha injerencia en cómo se cortaba el bacalao, que no era justamente el presidente, sino su hermana, Karina Milei. Entonces, el primer armado de gabinete de Javier Milei lo deja a Cerimedo medio tecleando. Y a Santiago Caputo bastante herido, porque Santiago Caputo tenía un objetivo. Él quería controlar la CIDE. Toda su vida quiso ser espía Santiago Caputo. Es el sueño húmedo de Santiago Caputo. Pero de verdad, él intentó ser agente. Se presentó. Incluso hizo algunos cursos. Estaba desesperado. Él quería ingresar a la Secretaría de Inteligencia. Te estoy hablando hace ya varios años de esto, cuando era un joven Caputo todavía lejos del poder político. Cuando encontraron el armado que se planteó de inicio en el gobierno, se quedaron afuera. ¿Qué hicieron entonces? Por entonces aliados Caputo y Cerimedo construyeron una hipótesis de tener una inteligencia paralela, algo que ya había hecho Mauricio Macri. Un grupo de inteligencia paralelo que operara desde afuera, ¿para qué? Para limar al propio gobierno y a las aristas del gobierno que ellos querían desechar. Y que estaban teniendo cada vez más poder. La primera víctima de ese limado fue Nicolás Pose, el jefe de gabinete. Y la segunda, de la mano de Pose, fue Sívori, que era la persona que Pose había puesto al frente de la AFI. Hubo una reunión en enero del 2024, pocos días después de que se cumpliera un mes de que asumió, creo que fue entre el 15 y el 18 de enero, en donde Cerimedo convocó
a varias personas relacionadas con la inteligencia. Uno de ellos, uno muy conocido. No lo voy a mencionar, pero muchos saben de quién habló. Y les dijo: Santiago y yo estamos armando una estructura paralela de inteligencia para finalmente quedarnos con el control de la CIDE. Necesitamos que ustedes la controlen y nos ayuden a limar la estructura que hoy se armó. Detrás de esto hay mucha guita. Hay una caja muy importante, dos en realidad: los permisos de pesca y los puertos, con la que vamos a financiar todo esto. Y por supuesto, si controlamos todo, va a haber mucho más. Acompáñennos en esta tarea. Estos cuatro se miraron y dijeron: nosotros hacemos inteligencia, pero desde el Estado, paralelos no. Se pararon y se fueron. Los dejaron de seña. De hecho, en esa reunión, Caputo participó a través de algunas conversaciones telefónicas. Lo pusieron en altavoz, mandaba mensajes, confirmaba lo que estaba diciendo Cerimedo. El problema que tienen es que esa reunión quedó grabada. Y esto te da un contexto de lo que termina pasando después, porque efectivamente a Pose lo rajan 3 meses después. Sí. A Sibori lo rajan 3 meses después. Y quien coloca al hombre al frente de la Secretaría de Inteligencia es Caputo. Por eso, Caputo al final gana. Caputo termina ganando. Ahora, ahí se pelean Caputo y Cerimedo. Y empiezan las diferencias entre ellos. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esto da un contexto para saber por qué Cerimedo se queda fuera de esta negociación, cómo pierde pie acá y termina haciendo lo que hace siempre, que es arma, y una vez que pierde, se las toma. Brasil. No, él venía de Brasil. Ah, él venía de Brasil. Primero se va a Chile, le hace la campaña a Cast. Él labura con Cast, parte de la campaña que armaron justamente para combatir al gobierno de Gabriel Boric. Y luego se proyecta hacia Bolivia, a donde llega en el año 2025 y se afinca en Bolivia. Bolivia tiene un sistema político muy especial porque presidente y vicepresidente no necesariamente forman parte del mismo espacio político. Llegan mediante un acuerdo. El presidente Rodrigo Paz no tiene nada que ver con su vicepresidente. De hecho, el principal opositor hoy de Rodrigo Paz es su vicepresidente. Parece lo que pasa acá. Pero acá, dentro de todo, aparecen dentro de un mismo espacio. Allá directamente se blanquea que son coaliciones de partidos. Bueno, este hombre, Cerimedo, se transformó en el funcionario más poderoso de Rodrigo Paz. Tiene su despacho puerta de por medio con la del presidente en el Palacio de Gobierno boliviano. Y desde allí llevó adelante una muy eficiente tarea de construcción de una realidad paralela, que es lo que saben hacer, para potenciar a un gobierno que evidentemente tiene infinidad de problemas. Y acá aparece Nadia Beller. Nadia Beller es una militante del PC. Desde muy jovencita. Muy jovencita. Luego abrazó los ideales del MAS. El partido de Evo. Evo Morales. Y luego comenzó un derrotero que entre 2019 y el 2025 la llevaron de la izquierda más extrema a la derecha más extrema en su país. Muchos, integrantes incluso del MAS con los que hablé, las indican a Beller como una mujer ligada a los servicios de inteligencia americanos, a quien le habrían plantado desde temprano al Partido Comunista y posteriormente al MAS para infiltrarlos y eventualmente obtener información política muy sensible, porque Bolivia los preocupó mucho a los Estados Unidos. El gobierno de Evo Morales le tocó el culo a los Estados Unidos. Le sacó todo el poder. Gobernaba en Estados Unidos. Le sacó todo el poder de negociación sobre áreas muy sensibles. Evo hizo una gran gestión en ese aspecto. Y eso molestó mucho en los Estados Unidos. Bueno, Beller conoce el año pasado a Cerimedo. Cerimedo, vos lo ves, no lo toca ni con un sifón de soda.
es el tipo más feo que vos puedas. Y Vélez es una modelo. No se habla de las cuerpas. Pero que se vaya el pelado más feo. Es un pelado feo. Y bueno, sí, él lo es. Pero tiene derpo, claramente. Claro. Tiene derpo. Vos lo ves y decís, pero ¿cómo esta mina le dio bola? El derpo, claramente. La enamoró, entre comillas, mantienen una relación paralela durante aproximadamente 8 meses, 9 meses. No está claro cuándo comienza la relación. El tipo la zanatea. La zanatea con que, no, mi relación, viste, la típica de, no, mi relación es una relación, hace 4 años que no nos tocamos, porque no puede negar la existencia de su familia. Yo no sé hasta qué punto no se zanatean mutuamente, porque hay otros que dicen que claramente estaban sabiendo qué quería hacer Cerimedo y también lo estaban espiando a Cerimedo. Entonces no me termina de quedar claro quién espiaba a quién en esta trama de idas y de vueltas. Y lo que termina por aparecer es que hace 4 semanas esta mujer le comunica que está embarazada. Y ahí me parece que empieza a patinar el embrague, porque se empieza a desmoronar la mentira que tenía armada Cerimedo, claramente, y empieza a perder pie a la hora de mantener el vínculo que mantenía a distancia con su familia de acá, con Natalia Basil. Bien. Natalia Basil no es una caída del catre. Natalia Basil es una abogada a la que Cerimedo coloca. Cerimedo tenía el objetivo de que Natalia Basil fuera la secretaria legal y técnica de la presidencia. Le bajaron el pulgar. Natalia Basil terminó siendo la directora de jurídicos del Andis, junto a Diego Españolo, una de las funcionarias que tenía que ver todos los días cómo pasaban los contratos y las contrataciones en la Andis. Se lo advirtió varias veces a Karina Milei. Yo escuché una grabación de Natalia Basil diciéndole a Karina Milei lo que estaba ella viendo todos los días en la Andis. Y también vi cómo no le daban bola, porque claramente no le dieron bola a Natalia Basil cada vez que hizo estas denuncias. Natalia Basil se fue. Y claramente se transformó en una persona que a partir de ese momento, junto con su marido, no fueron muy amables a la hora de considerar al gobierno de Javier Milei. No lo hacían públicamente porque formaban todavía parte, de alguna forma simbólica, del espacio de la derecha libertaria. En el medio, Cerimedo vende el 50% del paquete accionario de la publicación con la que se hizo famoso. La Derecha Diario. Se lo vende a un delincuente español. Negre. Javier Negre, un delincuente español, no solamente un mentiroso, sino un defraudador, con causas en España, acosador. Se lo vende a Negre y Negre agarra el control, el management de la Derecha Diario. Y ahí es cuando Cerimedo empieza a marginarse del gobierno y se las toma hacia el exterior. Y deben haber pactado con su mujer, bueno, yo me voy a trabajar afuera y sigo generando recursos desde afuera, ¿no? Pero su mujer sabía toda la corrupción que había en el Andis. A mí no me cabe ninguna duda que Natalia Basil era una pieza clave y que cuando se fue por lo que vio. Y se fue porque se cansó de denunciar lo que estaba viendo. De hecho, nosotros esto lo contamos en su momento. Muchos relacionaron, cuando nosotros por primera vez difundimos los audios en agosto del año pasado, va a ser un año ahora, difundimos los audios de Españolo contándole a alguien, contándole a una persona. Esa persona no era Natalia Basil. Nosotros no recibimos ningún material por parte de Natalia Basil, ni mucho menos de Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo me hizo una causa, a mí y a Ibi Cángaro. O sea, yo tengo una enemistad manifiesta con Cerimedo porque fuimos los primeros en denunciar los manejos que este tipo hacía en el año 2023, antes de que llegara Milei al gobierno. O sea, no mantengo relación con Fernando Cerimedo. Ahora, la secuencia de ayer, yo no veo, hace rato que no veo algo tan raro, tan quintomundista, porque esto no es ni el cuarto mundo que vos escribiste. O sea, evidentemente la calidad de los sicarios bolivianos es la de un todo por 2 pesos en el 11. Te diría que eso es premium, porque mandaron a 2 pibes de Rappi. Ustedes vieron, Sí. pero ustedes vieron no solamente el momento en el que atentan contra Beller, sino el momento en el que tratan de huir.
se les queda la moto, una cosa propia evidentemente, eran como los copitos, pero a esto le salió la bala. Le salió la bala, sí. ¿Entendés? Eran Y como ella se salvó de milagro. Y se salvó de milagro. Le tiraron muy cerca. Le tiraron 4 cuetazos a 1 metro y no le pegaron a un órgano vital que lograra el cometido que fueron a buscar, supuestamente. Yo no creo que sean tipos expertos, porque al principio uno me dijo, ojo que no hayan sido sicarios que fueron a hacer esto para intimidar. Digo, no, para generar esa sensación de que la fueron a matar. Y no, está claro que son 4, eran 2 inexpertos absolutos, eran 2 improvisados absolutos, que evidentemente no tenían la capacidad de lograr el objetivo que fueron a buscar. Ahora, ¿quién la mandó a matar? Y esta es la pregunta del millón. ¿La mandó a matar Cerimedo? Cerimedo tiene mucho poder allá, ¿eh? Cerimedo levanta un teléfono y la policía le responde. O sea, a Cerimedo el presidente Rodrigo Paz le da la razón, le dice está bien, vamos por acá. Por eso fueron muy cuidadosos, primero con la detención, lo detienen a él ayer a la noche, anteayer a la noche, en realidad madrugada, cuando venía en un vuelo a Buenos Aires, le había dicho a su pareja que iba a verse con Paz, y en realidad el vuelo que tomaba en Virubiru era para acá, y según contó su pareja, llevaba una mochila con guita. Es decir, se venía para acá y me da la impresión que no tenía muchas intenciones de volver en los próximos días. Ahora, ¿a quién respondía Cerimedo? ¿A Paz? Uno imagina que sí. Y acá en la Argentina, ¿con quién conectaba Cerimedo? ¿Quién era la terminal de Cerimedo en Buenos Aires? ¿Cuál era el vínculo de Cerimedo con el actual gobierno? Claramente Cerimedo se había transformado en un forúnculo para el gobierno de Milei, ¿eh? Cerimedo andaba despotricando por todos lados, hablando de lo que había, en lo que se había transformado el gobierno de Milei. Y lo confirma su pareja. Vos la escuchás a Beller y te das cuenta. Beller dice en todas sus declaraciones, si querés escuchar algún fragmento, creo que ayer Maxi Sardi le hizo una entrevista a Nadia Beller. Ella confirma que Cerimedo hablaba pestes del gobierno y que tiraba abajo del camión a la gestión de Javier Milei. Sí, es el 7. ¿Querés escucharlo? Sí. Dale, escuchémoslo. Sí, como le digo, cuando yo la cuestioné la moral de ella como corrupta, él me dijo de que ella fue la que denunció y filtró los audios, y que la corrupta era la hermana de Javier Milei. Es decir que los fondos de discapacidad que se desviaban tenían como destino Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, hermana de Javier Milei. Correcto. Y también esto lo dice en una de las entrevistas que da, y lo que llama la atención y lo que vos decís, sí, es que a vos no te llega por el lado de Cerimedo los audios de El Andis. Yo voy a contar algo que alguna vez lo insinué y ahora lo voy a contar de manera directa. Yo no fui el único que recibió los audios, yo fui el único que se animó a ponerlos al aire. Los audios esos circulaban desde hacía varios meses entre varios periodistas. Evidentemente, en ese momento había un blindaje que impedía que eso se pusiera al aire, hasta que a mí me llegaron un sábado y yo el martes los puse al aire. Esas cosas no... Donde vos retenés ese material demasiado tiempo, probablemente te pueden ocurrir 2 cosas. O alguien lo da antes que vos, o lo que es peor, te terminás convirtiendo en un negociador de material que debe ver la luz. De hecho, ese material vio la luz y fue el puntapié inicial para una causa que luego, prudentemente, su investigación no los utilizó para evitar el famoso fruto del árbol que se cae del árbol prohibido, para que después no lo objetaran, cosa que igual hicieron los abogados españoles. Ahora, nunca ni Natalia Bacil, ni Fernando Cerimedo, ni nadie allegados a ellos fueron nuestras fuentes. En todo caso, lo que hicieron ellos fue corroborar que lo que los audios decían era cierto, y no lo hicieron conmigo, lo hicieron ante el fiscal Picardi. Mauro, Federico, con toda la información, me gustaría irnos también con la entrevista de Maxi Sardi a Nadia Beller ayer, en donde le dice que pidió que colabore porque era una prueba sólida para atrapar a Evo. Lo que le está contando a Maxi es por qué va a esas escalinatas al hotel
enviada por Cerimedo. Yo soy activista. Sí. Y muchas veces he hecho denuncias por hechos de corrupción. Me contactan unas personas, como me contacta mucha gente para pasar mi información y demás, y me dicen de que la sobrina de esta persona que me contactó había fallecido y que había sostenido con Evo Morales una relación y que la niña tenía 13 años y que no le dejaron tener asistencia médica y demás, y que quería darme las pruebas de todo. Yo le aviso inmediatamente a Fernando, se despidió de mí con un beso porque tenía que ir a tomar supuestamente un vuelo a La Paz a las 6:30. Según lo que me dicen los investigadores, él nunca se fue y estaba por acá en un pueblo cerca, en Cotoca. El 19 de diciembre comenzamos la relación. Yo en un principio me opuse, pero él me dijo de que la madre de sus hijos le engañó cuando su hijo menor estaba en el vientre. Yo acepté una invitación, una candidatura, siendo bastante joven, sin tener ninguna militancia política. Soy la primera persona con el movimiento cívico para que Evo Morales no concretice el fraude. El 2019, creyendo de que la política podía servir para hacer. Y él está hoy enfocado en que caiga Evo. Eso era lo que él me decía a mí, pero tal me parece que era una coartada para ganar tiempo conmigo hasta lograr ejecutarme. Fuerte en las declaraciones que le dio nuestro compañero Maxi Sarri en El Disparador, fuerte salir a hablar ayer, claramente sale a hablar así postrada como está, después de haber recibido 4 balazos, porque si no piensa que la matan. Si no, no hay forma. A esta mujer, en su juventud, en el MAS, le decían pan de chicle, ¿Qué significa? que hablaba de más. Esto me lo confirma un militante del MAS que la conoce de las épocas en las que, te estoy hablando hace aproximadamente 8 o 9 Pero años. eso no significa que hable mentira, No, no. hablar de más. Era una mujer que estaba generalmente sindicada como alguien que contaba cosas que no debía contar o eventualmente llevaba y traía información. De hecho, fue lo que termina haciendo. Vos imaginás, esta mujer se va del MAS A la ultraderecha. y termina contando cosas relacionadas con, evidentemente, lo que pasaba en el entorno de Evo Morales. Hay que ver si lo que contaba era cierto, pero ciertamente lo utilizaron y están utilizándola también para fustigar a su gestión. Habría que ver ahora si habla la mujer de Cerimedo, ¿no? Y Sería una importante de las personas buscadas. que Natalia Basil diera una versión sobre los hechos y, por supuesto, aclarara o no esto que está ocurriendo.